La serie de el bautismo para el perdón de los pecados. En este caso, hermano Franco, te doy toda la razón. Te felicito por tu postura firme, sinérgica. Esto es sinergia. Por eso nosotros tenemos que ser de una sola tela, una sola costura. Jesucristo, cuando empezó el ministerio, dijo: el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, dice en Marco allá cuando empezó su ministerio. Allí está el monergismo, vamos a decirlo así. ¿Quién se acercó? Dios. No fuimos nosotros que no buscamos de Dios. Y el tiempo se ha cumplido. ¿Quién hizo que se cumpliera? Yo. El hombre, no, es Dios. Ahí está, vamos a decir así, el monergismo de Dios. Y luego Jesucristo, cuando llega a la tierra, nos sumerge al sinergismo. Entonces dice: arrepentido. ¿Quién dice tiene que arrepentir? La persona. Y cree en el evangelio. Y dentro del arrepentimiento está la confesión de pecado pública, notoria, el que me confiese delante de los hombres, y está el bautizarse. Hermano. Si una persona no se bautiza por no seguir ese planteamiento de manera solícita, porque el axioma te debe de apresurar a normalizar todo. Cuando yo creí en el evangelio en la iglesia pentecostal, yo quería bautizarme de una vez. Pero había un rigor que había que cumplir. Había que recibir clases. Recuerdo que nos dieron clases. ¿Aceptan todo? El planteamiento, el plan de salvación. Por eso que nosotros hablamos de un plan de salvación. Nosotros los pentecostales hablamos de un plan de salvación que involucra condicionantes. Primero, creer. Segundo, confesar. Tercero, obedecer, que es la santificación. Entonces, en este caso, yo le doy la razón a ti, al hermano Ángel García. Ahora, hay una excepción. Sí, el ladrón en la cruz hubo una excepción porque estaba en condiciones que la misma Didache establece un poco de esas condicionantes, que habla del bautismo en agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautizo echándole agüita en la cabeza a las personas. ¿Por qué así? Bueno, porque se había un desierto, no había ríos, habían lugares remotos, para apresurar y agilizar el debido proceso. Porque el proceso hay que hacerlo de manera inmediata. Cuando el etíope creyó, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Ahora, una persona que se bautiza ya es salva, no, si no ha cumplido todo el rigor del verdadero arrepentimiento. Porque hubo unas personas que fueron bautizadas en el nombre de Jesús, en el libro de Hechos. Mira, tú lo sabes. Y no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habían sido bautizados en el nombre de Jesús. A mí me parece que ya ahí estaban los sabelianos allí. Los sabelianos. Habían creído solamente en Jesús. No, había que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ellos no estaban reconociendo al Espíritu Santo. Porque hay que reconocer al Espíritu Santo como otra persona. No como Orígenes, que era un semiarriano, que creía que Jesucristo hizo al Espíritu Santo. Y Orígenes creía que el Padre había creado en la eternidad y que el Hijo tenía un inicio, era criatura. Por eso es que, a diferencia tuya, yo no puedo ser jamás semiarriano. Están los arrianos y los semiarrianos. Orígenes fue semiarriano. Eso lo colegia muy bien Charles Hodge. Entonces, te felicito por ese trabajo. Tú y yo podemos tener diferencias, hermano Franco. Y las tenemos. Y he tratado de ser predicador de una sola costura. 31 años predicando exactamente lo mismo, hermano. Ni tú, ni Rodrigo, ni nadie me va a hacer cambiar de lo que mi conciencia ha aceptado, porque es lo que Jesús dijo que iba a ocurrir en mí. Y en aquel día serán enseñados directamente por el Padre. Y a nadie le va a decir, conoce a Dios, porque cada quien me conocerá. Y es lo que Jesucristo dijo, basado en los profetas, que el mismo Padre nos va a enseñar. A mí me guía el Espíritu Santo. La Trinidad que yo tengo siempre la he visto de la misma manera. 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son un solo Dios, por ejemplo. Yo siempre he mirado a 3 personas. Cuando todo termine, mira lo que yo creo. Eso es lo que yo creo y he creído siempre desde que me convertí. Cuando todo termine y lleguemos todos al cielo,
tres personas allá. Tres personas. Una al lado de la otra. Y ese es un solo Dios. Un solo Dios de la misma esencia, de la misma naturaleza, de un mismo ser, pero en el marco de la naturaleza. Por ser una sola esencia, una sola naturaleza, de una sola costura. Eso, de una sola costura. Pero cuando hablamos de personas, ¿verdad? Hablamos del santo ser, son tres personas o tres seres como personas. Porque el mismo sinónimo de ser, en este aspecto, en esta línea, de este lado, es persona, ser y individuo. Y de este lado, naturaleza, esencia y sustancia es otra connotación. Tú puedes tener diferencia en la Trinidad. Yo creo que eso no me hace a mí ni más espiritual, ni menos espiritual que vos. Porque yo creo que las asambleas de Dios tienen que aferrarse dentro de los 6 argumentos o fundamentos no negociables. Ellos han tomado el engendramiento eterno. Ok. Ellos tienen que permanecer en eso, porque si no se les divide la iglesia. Se les vuelve una división. Y por amor a la unidad, eso hay que dejarlo quieto. Se van a perder los hermanos de las asambleas de Dios por creer en ese engendramiento eterno, que es una corriente semiarriana de origen. No, hermano. Desde mi óptica no se pierde, porque por mantener la unidad. Pero no me obliguen a mí a creer algo que yo sé que es semiarrianismo y que mi alma no la acepta. Y perdona que te lo diga. El hermano Ángel tiene que mejorar su comportamiento. Tiene que mejorar su ética pastoral. Y yo sé el problema que él tuvo con Fernando, que es una doctrina sabeliana, unicista, y él cayó en despropósito y dio un mal testimonio. Pero eso no me dice a mí, ni me hace a mí usar eso para usarlo para rebatir sus buenos argumentos. No, sus malos argumentos los rebato y los cuestiono con argumentos. No por una falla que él cometió. Porque si digo, no, todo lo que dice Ángel no sirve porque Ángel metió la pata con Fernando y ofendió a las mujeres. Bueno, entonces no le creamos a ningún salmo, porque lo escribió un asesino cruel de David, que un momento de la historia se descarrió. Entonces la Biblia también está escrita por hombres que fallaron. Y ahí está, Eclesiastés es inspirado por Dios. Y la escribió un mundano que tuvo más de 1000 mujeres. Entonces no se puede descreditar un argumento de manera simple, porque ahora no me obliguen a mí a aceptar todo lo que David hizo. Por eso es que yo ataco a Cirilo, porque Cirilo ni tiene testimonio ni tiene buena doctrina. Cirilo fue un asesino y además de eso una herejía, desde mi óptica, que no hace falta, porque la Trinidad fue defendida primero por Novaciano. Yo soy más de Novaciano. ¿Por qué? Porque la doctrina ortodoxa de la Trinidad la tenían los de Antioquía. Y los de Alejandría se fueron contaminando de la filosofía platónica, porque la postura de Orígenes es platonismo. La generación eterna viene del platonismo. Aunque ustedes quieren vivir contaminados con eso, ok. Yo sé que si tú obedeces el sermón del monte, bonita foto de tu esposa y de ti, se ve muy bonito, muy simpático. Ustedes mantienen el sermón del monte, aunque tú creas en la generación eterna, no hay ningún problema, hermano. Lo que yo no voy a soportar de ti ni de nadie, que con esos cochinos concilios me vengan a regular. Y que tú me digas ahora que tengo que someterme al concilio de Nicea, cuando tú eres un cismático por el concilio de Nicea. Si tú ahorita no aceptas el obispado de Roma o de Alejandría, pero es que tú eres ortodoxo, claro, por eso es que reclamas esa basura. Pero no, yo le creo más a Jesucristo. Jesucristo dijo que los concilios nos perseguirían. Tienes esa debilidad mental, ok. Ese es tu problema, hermano. Pero a mí me rige la conciencia. A mí me rige la palabra de Dios. A mí me rige la palabra de Cristo. En aquel día seremos juzgados por la palabra de Cristo. Como dice Charles Hodge. En aquel día tú no le vas a llegar a Dios, no porque me enseñó la iglesia, porque me la enseñó la iglesia ortodoxa. No, debiste de mirar. Por esto que estos calvinistas se van a ir para el infierno. Porque el bautizo, y no solamente el bautizo para ser salvo, la Santa Cena. Hay que comerse el pan. La tradición patrística enseña que se comían el pan una vez a la semana.